Me llamo Lucía y vivo en un apartamento con dos compañeros muy especiales, mis perros Bruno y Luna. Bruno es un mastín español enorme y robusto. Luna, en cambio, es pequeña y ágil. Casi podría pasar desapercibida de no ser por sus orejas puntiagudas siempre alerta. Comparten un pelaje marrón claro y la misma mirada inteligente. Aunque sus temperamentos difieren bastante, Bruno suele lanzarse con brío hacia cualquier novedad, mientras que Luna analiza todo a su alrededor. Los dos se complementan de un modo que a veces me hace pensar que fueron hechos el uno para el otro. Mi casa se ubica cerca de la Plaza Mayor de Madrid. Es un barrio con calles adoquinadas, cafés bulliciosos y artistas callejeros que iluminan la tarde con su música. Cada mañana, antes de ir a trabajar, paseo con los perros por los alrededores. Me encanta sentir la brisa, oler el aroma de los churros recién hechos y ver cómo Bruno y Luna se emocionan al escuchar risas y conversaciones. Sin embargo, desde hace unos días noto algo extraño en su comportamiento. Al llegar a cierto punto del recorrido, ambos se detienen y se quedan mirando fijamente como si percibieran un sonido que a mí me pasa desapercibido. Al principio pensé que era casualidad, quizá un gato escondido, o un aroma particular que los desconcertaba. Pero la sincronía es tan perfecta que me pone los pelos de punta. Cuando deciden avanzar, lo hacen de manera casi simultánea, como si recibieran una orden silenciosa. Este suceso me intrigó, pero no quise darle demasiada importancia. Después de todo, tengo mis propias preocupaciones, el trabajo en la oficina, las facturas, la compra del supermercado. Cada tarde, al volver a casa, preparo la cena y me acomodo en el sofá mientras los perros descansan. Pero anoche, por primera vez, noté que no se dormían profundamente como siempre. Parecían expectantes, como si algo más allá de las paredes los mantuviera en guardia. Me siguieron hasta el dormitorio y se quedaron en la puerta, con las orejas erguidas. Fue un momento un tanto inquietante, porque sentí que, si yo no los llamaba, no entrarían. Había cierta tensión que no sabía explicar. Decidí invitarlos a pasar, acariciándolos para transmitirles calma. Luna se acurrucó cerca de la cama, pero Bruno se quedó sentado, mirando hacia el pasillo oscuro. La escena me provocó un escalofrío que me sacudió por completo. ¿Sería mi imaginación o de verdad estaban detectando algo fuera de lo común? Mientras conciliaba el sueño, me quedé con la idea de que este podría ser el principio de una etapa extraña en nuestra convivencia. Quizás solo era una fase temporal, o tal vez indicaba un misterio mucho más profundo en el pasado de ambos perros. Al día siguiente, salí de casa con prisas, pues tenía varias reuniones de trabajo programadas. Durante el trayecto a la oficina, todo parecía normal, tráfico habitual, gente en la calle, el sonido de autobuses y motos. Sin embargo, por la tarde, cuando regresé para sacar a Bruno y Luna a su paseo vespertino, volvieron a actuar de manera inusual. Me dirigí con ellos hacia la Puerta del Sol, donde un músico tocaba la flauta. Era una melodía alegre, casi festiva, pero en el preciso instante en que el sonido resonó entre la multitud, noté cómo Bruno y Luna se detuvieron de golpe. Ambos aguzaron el oído y fijaron la vista en el flautista, como si estuvieran recibiendo un mensaje especial. Tiré suavemente de la correa para continuar, pero sentí que se resistían con fuerza. Al final, logré que dieran unos pasos, aunque con evidente tensión en sus movimientos. La reacción de la gente a nuestro alrededor fue de curiosidad. Algunos me preguntaban si eran perros policía o si estaban entrenados para algo concreto. Yo solo podía responder con una sonrisa nerviosa y un encogimiento de hombros. Por dentro, me preguntaba qué podría estar sucediendo. ¿Sería una simple coincidencia que reaccionaran con tanta intensidad al sonido de una flauta? Esa noche, en casa, se repitió la escena del dormitorio. Estaba agotada y deseaba dormir, pero los perros parecían demasiado alerta. De pronto, escuché un ladrido seco y firme. Salté de la cama, con el corazón acelerado. Cuando abrí la puerta, ahí estaban, rascando la madera como si quisieran entrar pero temieran hacerlo sin mi permiso. El silencio posterior me puso la piel de gallina. Entonces decidí hacer un pequeño experimento. Primero, llamé a Bruno para ver si su imponente presencia me haría sentir más protegida. Él entró con su mirada seria y se colocó cerca de la ventana, como si vigilara. Me impresionó su seguridad. Sin embargo, su tamaño también me abrumaba. Casi no había espacio para moverme con comodidad. Después, aparté a Bruno con cariño y llamé a Luna. Ella entró con timidez,
Se subió a la cama y se acurrucó cerca de mis piernas. Fue reconfortante su calor, esa forma suave de calmar mis nervios. Sin embargo, una parte de mí pensó que, ante un peligro real, Luna no podría protegerme tanto como lo haría Bruno. Terminada esa prueba, me sentí un poco culpable, como si los estuviera comparando en vez de quererlos a ambos por igual. Aún así, lo que más me inquietaba era la causa de esa actitud sincronizada que se manifestaba tanto fuera como dentro de casa. Empezaba a pensar que había algo más profundo que desconocía, y que tal vez necesitaba investigar el pasado de mis fieles compañeros para entenderlo. Decidí consultar a la veterinaria que solía atender a Bruno y Luna en el barrio de Chueca. La doctora Martínez es muy metódica y, después de auscultar a cada uno, concluyó que su salud era excelente. Pero me comentó algo que llamó mi atención. Cuando les paso ciertos estímulos sonoros, parecen responder de manera muy parecida. No es normal en perros que han crecido en entornos distintos. ¿Estás segura de que no tienen un mismo origen? Aquella pregunta me dejó pensativa. Yo había adoptado a Bruno en un refugio al norte de la ciudad, mientras que Luna llegó a mis manos por medio de una amiga que no podía hacerse cargo de ella. ¿Cómo sería posible que compartieran un entrenamiento previo si no habían convivido nunca antes de llegar a mí? La veterinaria revisó de nuevo los chips de identificación y vio un detalle extraño en ambos. Figuraba una nota adicional con un código similar, remitente de una dirección en las afueras de Madrid. Salí de la clínica con el pulso acelerado, sintiendo que acababa de descubrir un cabo suelto importante. Aquella misma noche, abrí de nuevo mi laptop para buscar referencias de ese misterioso código, pero no encontré más que páginas sin relación aparente. Finalmente, decidí llamar al refugio de donde adopté a Bruno. No tenían mucha información, solo me dijeron que llegó sin papeles y con la mención de que provenía de un proyecto especial. Mientras tanto, en mi piso se repitió la escena de nervios nocturnos. Alrededor de medianoche, un ruido exterior, quizá una sirena distante, hizo que ambos perros se pusieran en guardia, correteando hacia la puerta de mi habitación. El golpeteo de sus patas contra el suelo me sobresaltó. Mi corazón latía con fuerza cuando los vi tan tensos, como si esperasen una señal para actuar. Aproveché la circunstancia para repetir mi prueba de ¿quién me hace sentir más segura? Bruno, serio y firme, se colocó junto a la puerta, ladrando con determinación. Luna, más nerviosa, se acercó a mí y se acurrucó con cierto temblor en sus patas. Esa dualidad me conmovió y me hizo comprender que cada uno me ofrecía algo distinto. Bruno, protección exterior; Luna, calidez interior. Aún así, mi desasosiego no disminuía. Algo en su conducta me decía que había un origen común, una historia que ambos compartían y que yo desconocía por completo. Tras colgar el teléfono con el refugio y no obtener respuestas claras, decidí dar un paso más. Tenía que ir personalmente a la dirección que figuraba en los chips, ese lugar fuera de la ciudad. Quizá allí encontraría las respuestas que tanto necesitaba. Esa misma semana, aproveché un día libre para viajar con Bruno y Luna hacia las afueras de Madrid. El GPS me guió hasta una zona semirural, con amplios campos y algunas construcciones abandonadas. Según los datos, el lugar específico se encontraba al final de un camino de tierra bordeado de árboles polvorientos. Cuando llegué, descubrí un viejo cartel que apenas se leía. Ponía algo así como Centro de Entrenamiento Canino. Estaba prácticamente en ruinas, con puertas y ventanas tapiadas. Mi primera sensación fue una mezcla de curiosidad y desasosiego. Parecía que había sido abandonado hacía años. Sin embargo, al acercarme, Bruno y Luna se inquietaron. Se movían a mi alrededor con la misma cautela, olfateando cada rincón. Parecía que reconocían aquel ambiente, o al menos les resultaba familiar. Dando vueltas por la zona, encontré a un hombre mayor, de aspecto amable, que cuidaba unas huertas cercanas. Al preguntarle por el centro, me miró sorprendido. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ese lugar cerró hace una década. Adiestraban perros para rescate, guardia y tareas especiales. Creo que muchos fueron reubicados en refugios o dados en adopción cuando el programa terminó. Al oír esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sería posible que Bruno y Luna hubieran formado parte de ese mismo programa? El hombre, apenado, no tenía más información precisa, pero me recomendó hablar con uno de los exentrenadores que vivía en el pueblo vecino. Sin dudarlo, me despedí y conduje hasta aquel lugar con la esperanza de cerrar el círculo. En el trayecto,
Me fijé en la expresión de Bruno y Luna en el asiento trasero. Estaban más pendientes de lo habitual, como si esperaran reencontrar algo que dejaron en el pasado. Ese presentimiento se confirmó en cuanto llegamos a la pequeña localidad. Varios vecinos se paraban a mirarnos, reconociendo, al parecer, cierta estampa inconfundible en los perros. Uno de ellos incluso se animó a comentar: «Hace años que no veía un mastín tan grande y una perrita tan despierta juntos. Me recuerdan a un par de canes que entrenaban aquí». Pese a tantas señales claras, aún me faltaba la confirmación final. Reservé una habitación en una posada local. Esa noche, volví a experimentar la misma tensión de siempre. Bruno y Luna no pegaban ojo, como si patrullaran la habitación. Sentía una mezcla de calma y nervios. Por un lado, su presencia me hacía sentir protegida. Por otro, la inquietud de no saber exactamente para qué se habían adiestrado hacía que mis pensamientos dieran vueltas hasta altas horas de la madrugada. A la mañana siguiente, visité la casa de quien me indicaron que podría ser uno de los antiguos entrenadores del centro. Se llamaba Santiago, un hombre de voz pausada y mirada nostálgica. Cuando vio a Bruno y Luna, esbozó una ligera sonrisa, como si los reconociera al instante. Me hizo pasar a un patio lleno de herramientas y me ofreció asiento en un banco de madera. «Estos perros», comenzó a decir, mirando a Bruno y luego a Luna, fueron entrenados en el mismo programa de rescate y vigilancia. Aprendieron a reaccionar al unísono ante estímulos de sonido agudo, como silbatos o ciertas frecuencias musicales, para coordinar búsquedas en campo abierto. Me contó que separaban a los canes tras la formación, con la idea de trasladarlos a distintos proyectos. Sin embargo, la crisis económica y la falta de fondos obligaron a cerrar el centro antes de completar la iniciativa. Muchos perros quedaron en refugios o fueron dados en adopción, como aparentemente había sido el caso de Bruno y Luna. Escuchar aquello me dejó atónita y, al mismo tiempo, liberó la tensión acumulada durante semanas. Por fin entendía sus comportamientos, la manera en que se ponían en alerta con ciertos sonidos, su sincronicidad, e incluso sus actuaciones nocturnas de guardia. Se habían quedado con esa impronta de protección y coordinación que recibieron en su entrenamiento. De camino de vuelta a Madrid, reflexioné sobre el experimento que había realizado en mi habitación. Me di cuenta de que no se trataba de cuál perro era mejor, sino de que cada uno expresaba una faceta complementaria de su adiestramiento. Bruno velaba por la seguridad externa, atento a cualquier amenaza. Luna ofrecía la cercanía emocional, la calidez que disipa los miedos internos. Comprendí que la verdadera fortaleza radicaba en que estaban juntos. Al llegar a casa, todo se sintió distinto. Conocía al fin su historia y estaba dispuesta a adaptarme a sus necesidades, en lugar de pretender que ellos se ajustaran completamente a mis rutinas. Comprendí que no eran simples perros, sino compañeros que cargaban consigo un pasado de disciplina y servicio. Esa noche, ambos se acostaron en mi dormitorio por propia voluntad. Yo sentí que dormía más tranquila que nunca, sabiendo que Bruno y Luna, además de ser mis fieles amigos, compartían un lazo inseparable y un propósito que seguía vivo en lo más profundo de sus instintos.